más de uno comenzó a notar una sensación extraña, una especie de pesadez en el ambiente, algo que parecía acompañarnos en silencio. Y esa sensación extraña la atribuimos a lo propio del camino y de la noche. El guía, en cambio, habituado a transitar por esos sitios, permanecía en silencio, como si advirtiera algo fuera de lugar. En cierto punto nos pidió que nos reuniéramos. Trabajaba como jefe en una imprenta. Mi labor consistía en organizar el grupo de trabajo y asignar tareas al grupo de jóvenes que tenía a mi cargo. Para entonces llevaba más de un año conviviendo con ellos. El trato cotidiano había creado amistad. Un día, durante una charla informal, surgió la idea de hacer una acampada en grupo. La idea fue bien recibida por todos. Durante un par de meses se fue planeando esa salida hasta que finalmente tomó forma. Cuando ya estaba definida la fecha, yo mismo me había hecho de una casa de campaña adecuada. Nunca había acampado de verdad, pero la idea de pasar la noche fuera, en el monte, acompañado de mis amigos, me resultaba atractiva. Llegó el día. El plan era salir después del trabajo ese fin de semana. Poco después del mediodía, nos reuniríamos en casa de uno de los compañeros. Al inicio, el grupo estaba conformado por 5 personas y el guía local, alguien que conocía bien los cerros de la zona que debíamos recorrer antes de llegar al sitio donde planeábamos acampar. Sin embargo, al llegar al punto de reunión, nos dimos cuenta que el grupo había crecido. Ya no éramos 5, sino 12. Se había formado un contingente considerable. El destino era un cerro de mediana altura. En la cima, los lugareños habían construido una pequeña plaza de cemento y un altar un poco más elevado, donde cada año celebraban a la Virgen. El resto del tiempo, esa plaza improvisada, oculta entre la vegetación y los montes, permanecía solitaria. Era un lugar apartado, conocido casi exclusivamente por la gente de la comunidad. Preparamos y organizamos todo. Antes de salir, hicimos las últimas compras necesarias y una vez listos, partimos. Llegamos al punto donde iniciaría la caminata. Terrenos ejidales al borde de la ciudad. El contraste era evidente. Detrás quedaban las casas y el ruido urbano, y frente a nosotros comenzaba el Monte Verde. Saltamos un par de cercas y nos internamos en la primera etapa de la aventura. La primera parada era una zona conocida como el Mirador, un cerro pequeño que había que subir para apreciar desde lo alto gran parte de la ciudad. Nos tomó alrededor de media hora llegar a todos. El grupo era mixto, 4 mujeres y 8 hombres. Casi al caer el sol, todos estábamos en la cima. Nos sentamos a descansar, a platicar sin prisa, mientras observábamos la ciudad extendida abajo, ya empezando a encender sus primeras luces. Luego de poco de más de 2 horas en ese sitio, la noche quedó completamente instalada. Pasaba ya de las 9. Al hacer cuentas, supimos que desde ahí todavía nos faltaban alrededor de 3 horas de caminata para llegar al punto donde planeábamos acampar. Con esa información, iniciamos el descenso con cuidado. Una vez abajo, nos organizamos. La caminata sería en fila, al frente el guía y 3 compañeros. Al centro los que avanzaban con más lentitud y al final quienes nos encargaríamos de vigilar que nadie se quedara atrás.
Yo iba en ese último grupo, junto con otros 2 compañeros. Ya acomodados, encendimos las linternas y echamos a andar. Tengo que explicar el lugar por donde caminábamos. Avanzábamos por la parte más baja entre 2 hileras de cerro de baja y mediana altura. Este detalle es importante para entender lo que ocurrió después. El camino era claro y amplio. Por ahí circulaban vehículos y al menos 2 autos podían pasar sin problema. Era fácil seguirlo incluso de noche. Conforme avanzaban las horas, la oscuridad se volvió más densa. Pasadas las 11, el monte parecía cerrarse sobre nosotros. Entre las pláticas, la vigilancia constante de sombras y ruidos y el ritmo de la caminata nos mantenía entretenidos. Sin embargo, más de uno comenzó a notar una sensación extraña, una especie de pesadez en el ambiente, algo que parecía acompañarnos en silencio. Casi todos los integrantes del grupo éramos inexpertos en caminatas nocturnas y acampadas. Estar ahí resultaba nuevo y emocionante, y esa sensación extraña la atribuimos a lo propio del camino y de la noche. El guía, en cambio, habituado a transitar por esos sitios, permanecía en silencio, como si advirtiera algo fuera de lugar. En cierto punto nos pidió que nos reuniéramos. El grupo se había distanciado. Las parejas que caminaban juntas se habían quedado varios metros atrás. Nos solicitó compactarnos. Dijo que había notado algo. Volvimos a organizarnos como al principio y cada quien tomó su posición, excepto el guía, que decidió quedarse con el grupo de atrás, con nosotros. Entonces habló, en voz baja y con un tono que no disimulaba su inquietud. Nos pidió que no permitiéramos que nadie se rezagara ni se separara. Dijo que había algo, que creía que nos estaba siguiendo. Aclaró que esperaba equivocarse, pero nos pidió atención. Señaló las laderas a nuestra derecha. Ahí se escucha y se alcanza a ver cómo la vegetación se mueve. Habíamos planeado esa acampada para que coincidiera con la luna llena, porque era una vista muy buena en esas aventuras. Quienes han caminado bajo la luna saben que ilumina de una forma particular. No es de día, pero permite distinguir el terreno a distancia. A partir de ese momento, los que íbamos atrás nos pusimos en guardia, alertas. Eso parecía que ya no era un simple paseo. Desde ese punto, el objetivo se centró en llegar al punto de la acampada lo más pronto posible. Y apretamos el paso, sin alarmar a los demás, sobre todo a las mujeres, que algunas ya estaban siendo sobrepasadas por la oscuridad de los montes. Y es que a pesar de haber una luna llena, esas caminatas no dejan de ser un poco tétricas. Seguimos avanzando sin novedad por el terreno. El guía volvió a acercarse al grupo que iba en la parte de atrás y nos habló en voz baja. Nos dijo que faltaba aproximadamente media hora, quizá menos, para llegar a los escalones que marcaban la subida hacia la plaza. Eran cerca de 200 escalones. Nos advirtió que, si por alguna razón él no los distinguía, estuviéramos atentos. Debían estar del lado izquierdo del camino. Tomamos nota de esa indicación y continuamos avanzando. Justo cuando el guía se disponía a regresar al frente del grupo, a nuestra derecha, en la ladera, se escuchó con claridad cómo algo se movía entre la vegetación. El sonido fue inconfundible. Ramas crujiendo. Hojas agitadas por un desplazamiento pesado. No fue cercano, pero sí lo suficientemente claro para que todos, los del grupo, lo oyéramos. El guía reaccionó de inmediato. Con un gesto alarmado nos pidió que apagáramos las lámparas y guardáramos silencio. Ese gesto nos tensó más que el sonido mismo. Ver su rostro
Visiblemente preocupado, nos dejó claro que aquello no era normal. Es eso, nos dijo. Desde hace rato lo vengo notando. Pero ahora sí hizo ruido. Lo que se movía estaba a unos cientos de metros, pero su presencia comenzó a hacerse cada vez más evidente. Ya no avanzaba con discreción. No había tiempo de detenerse a pensar. Se desplazaba en paralelo al grupo, a la distancia, pero era claro que se trataba de algo grande. La forma en que el follaje se movía, el sonido de las ramas, al romperse, no dejaba dudas. Era como si nos siguiera. Los minutos empezaron a alargarse. Una sensación de alarma, de alerta constante fue creciendo entre nosotros, y el miedo comenzó a hacerse palpable. Una de las chicas empezó a desesperarse y exigía saber qué era eso que nos seguía. Al ver los rostros tensos de todos, incluido el guía, entró en pánico. Su novio y una de sus primas la apuraron, casi forzándola a avanzar. Los escalones no aparecían. En un punto, aquello que se movía por la ladera empezó a correr, adelantándose y regresando. Eso fue suficiente para que esta chica se desbordara. Perdió el control y comenzó a gritar hacia el lugar donde la vegetación se agitaba, y el monte pareció responder. Aquello se detuvo solo para hacer más ruido, para dejar clara su presencia, para entrever que nos había escuchado. Nos alarmamos todos y aceleramos el paso. El guía gritó que los escalones estaban ahí, como si fueran un salvavidas. El grupo rompió la formación para llegar a ellos. Entonces ocurrió lo más tenso del camino. La chica entró en crisis. En su desesperación y miedo frente a todos, entre llanto y reproches, volvió a gritarle a esa cosa que ya era evidente que nos seguía. Ante ese colapso y su crisis, su prima la abofeteó. Hubo un silencio seco. La chica, en sollozos, se desmayó. La alcanzaron a sujetar para evitar que se golpeara. Sin pensarlo, teníamos que moverla. Nadie quería detenerse ahí. Entonces, entre varios la cargaron. Ya no había alternativa, había que subirla así a la plaza. Se inició el ascenso por los escalones. Los tres que íbamos hasta atrás nos quedamos para apoyar en lo que fuera a los que subían a la chica. De no ser que éramos un grupo de 12 personas que estábamos presenciando todo eso, este relato podría parecer solo ficción, pero sí, 12 personas compartimos esto. Armados con palos, empezamos a subir los escalones con el miedo a la espalda. Ya no fuimos conscientes de si aquella cosa se acercaba o se alejaba. Lo importante era llegar arriba. A medio camino, la chica recobró el conocimiento, apenas lo suficiente para entender que debía ponerse de pie y seguir avanzando. Lo hizo sostenida por un par de nosotros. Al llegar a la plaza, la cima nos deparaba una sorpresa. Mientras subíamos, habíamos notado el resplandor de una fogata. Arriba encontramos a dos rancheros, que nos miraron con evidente sorpresa y nos saludaron con un simple buenas noches. Preguntaron si pensábamos acampar, y al notar nuestra angustia fueron directos. Querían saber qué nos pasaba. La chica, todavía alterada, contó lo ocurrido. El mayor de los dos escuchó atento y luego habló con calma. Dijo que eso de lo que hablamos nunca se acercaba, que siempre se quedaba lejos, que no sabían qué era, pero que otros ya lo habían escuchado. Nos aseguró que si nos quedábamos ahí arriba, bastaba con hacer una buena fogata y mantenerla encendida. Eso no nos molestaría.
comentó que ellos ya se marchaban, que estaban cazando y dejaron ver las escopetas que cargaban. Añadió que cerca de las 3 de la mañana, la policía municipal hacía rondines por esos caminos. No pasa nada, repitió. Según él, lo decía porque ellos andaban por esos rumbos todas las noches. Y gracias a eso, sus palabras nos relajaron un poco. Su presencia fue un alivio compartido. Cuando nos instalamos y juntamos leña, los rancheros se despidieron. Nos recomendaron usar las brasas de su fogata y encender la nuestra, en el centro de la placita, una superficie de cemento de unos 20 metros. Se marcharon con tranquilidad y eso nos ayudó a conservar la nuestra. Encendimos nuestra fogata grande, casi exagerada, como si todos pensáramos que mientras más alta, más segura nos haría sentir. A los 20 minutos, pasó la primer patrulla. Se detuvo a la altura de los escalones y encendió su torreta unos segundos, como si nos avisara de su presencia. Luego se alejó, dejando las luces rojas y azules cortando la noche. No hubo más incidentes. Solo se armaron 2 de las 5 casas de campaña, la mía y una más grande donde la mayoría decidió quedarse, por miedo o por simple cercanía. Acordamos guardia de 3 personas a partir de las 2 de la mañana. Yo hice la primera. Juntamos más leña para alimentar la fogata. Poco antes de que terminara mi turno, una neblina espesa cayó sobre la cima, acompañada de un profundo frío, propio de esa madrugada. Yo no dormí. Me quedé de guardia toda la noche. La neblina se volvió cada vez más espesa y así permaneció hasta el amanecer. Cuando empezó a aclarar, el grupo se levantó en silencio. Nadie quiso comer. Nadie propuso hacer café. No hubo discusión. La decisión fue irnos de ese lugar lo antes posible. Desarmamos las casas de campaña cerca de las 7 de la mañana y comenzamos a bajar esos escalones, adentrándonos de nuevo en ese camino cubierto, pero ahora de niebla. Agradecimos la luz del día o esa poca luz que apenas lograba atravesar esa neblina. El monte estaba quieto. No hubo más ruidos ni movimientos, ni señales de aquello que nos había seguido durante parte de la noche. Los miedos a veces no necesitan un rostro claro para ser reales. Aquella noche no nos siguió una forma definida, sino algo que estaba ahí, observándonos. Esa sensación de ser seguido sin saber por qué. El miedo colectivo es distinto al miedo solitario. Cuando se comparte, se vuelve más pesado. No supimos qué era aquello que se movía en la ladera. Esa experiencia quedó guardada como un recuerdo extraño, uno más, entre otros sucesos difíciles de explicar. La diferencia es que no solo fue mío. Esta vez es un relato compartido.